Rápidamente algunas propiedades. La propiedad principal es que, cuando lo que he dicho en la anterior clase, si tenemos un sistema LTI que está caracterizado por una respuesta impulsional H, la salida es X de N convolucionado hasta H. ¿Ya? Para eso, esa es la razón principal de la convolución. Luego, la convolución es conmutativa, igual que igual que lo que hemos hecho en el continuo. Y cuando tenemos bloques, no se olviden, esto entra en el examen, puede volver a entrar en el final o en el segundo parcial. Cuando tenemos un sistema que se engancha a otro sistema, cada sistema tiene sus respuestas impulsionales. Esto va a ser equivalente a un solo sistema donde la respuesta impulsional es la convolución de las respuestas impulsionales. ¿Ya? Y cuando tenemos dos sistemas que no se encadenan, sino se van a adicionar. ¿Ok? Esto va a ser equivalente a un solo sistema donde la respuesta impulsional es la suma de las respuestas impulsionales. ¿Ok? Similar a lo que hemos hecho en continuo. Esto habíamos hecho en el continuo. Lo que me interesa ver ahorita es esto de estabilidad, pero primero veamos esta parte. Cuando el sistema es causal, esto es igualito a continuo, ¿ya? Pero en el continuo tal vez no está muy claro, ahora tiene que estar claro. Igual que en el continuo, si H es causal, significa que su H, su respuesta impulsional, tiene que tener todos los elementos negativos 0. ¿Ya? Solamente puede haber valores para elementos positivos. Entonces, cuando la respuesta impulsional tiene esta característica causal, el sistema es causal. ¿Y qué significa esa causalidad? Que no se depende de valores futuros. La salida solamente depende de valores de la entrada en ese momento o valores anteriores. ¿Ya? Todo esto significa que Y de N depende solo del presente y pasado de X de N, es decir, de la entrada. ¿Ok? Lo que les había citado la anterior vez, la duración de la convolución sigue esta regla. Si tengo que Y es X convolucionado con H, ¿cuánto es el tamaño de Y o su duración? Es la duración de X más la duración de H menos 1. ¿Ok? Esto lo hemos visto acá, fíjense. Con el gráfico. ¿Cuánto es la duración de H? Es 3. ¿Cuánto es la duración de X? Es 4. Entonces, ¿qué es lo que nos esperamos? 3 más 4 menos 1, 7, 6. Normalmente la duración de la convolución tiene que ser 6 y eso es lo que vemos, ¿no? 2, 2, 2, dura 6, ¿ya? La duración de la convolución es la duración de los de los elementos menos 1. La suma menos 1. Esto de acá son términos que tienen que ser ya bastante, esto va a ser muy frecuente, ya, de acá para adelante. Si la duración de una señal O de H, respuesta impulsional, no es infinita, se le dice finite impulse response, abreviado FIR. ¿Ya? Entonces, un sistema FIR tiene un H, tiene un impulse response, el cual tiene soporte finito. ¿Ya? Y acá vemos un ejemplo.
Fíjense, esto es importante. Y de n es el moving average, lo que les había explicado la otra vez. ¿Ya? El moving average. ¿Cómo encuentro h de n? Pues coloco como entrada delta de n. ¿Qué quiere decir esto? Que h de n va a ser igual a ¿qué? Cuando yo coloque como entrada delta de n. Entonces va a ser un medio de, en vez de x, delta de n más delta de n menos 1. Yo coloco acá un delta de n y encontramos esto. ¿Ya? ¿Qué es lo que quería decir? Tac, 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 tac. Y esto podemos graficar, ¿no? ¿Esto qué es? Es un Dirac en 0. Esto de acá, ¿qué es? Es un Dirac en 1. ¿Y cuánto tienen que medir? Un medio. Un medio. ¿Ya? Entonces tengo una respuesta impulsional finita. Y acá viene algo importante. Esto por favor anoten. Acá, en esta relación, ¿qué es lo que veo? Que no hay retroalimentación. ¿Ya? Y solo depende de X. ¿A qué me refiero con todo esto? Creo que va a ser más sencillo cuando veamos el otro término. Cuando tengo que H no es F y R, significa que se va al infinito, hablamos de una Infinite Impulse Response, I y R. Un ejemplo acá, H de n es un exponencial que decrece, algo que hemos visto, ¿ya? Es un exponencial que decrece y se va hasta el infinito. Entonces, no tiene soporte finito, ¿ya? Entonces, soporte finito, F y R. Acá vamos a decir que si el soporte es infinito, entonces H de n se le denomina I y R, Infinite Impulse Response. ¿Ya? Esto de acá no lo hemos deducido, ¿ya? Pero este H de n proviene de una relación de este tipo. Fíjense. Cuando yo tengo un Y de n que es igual a la entrada más alfa veces, donde alfa es menor a 1, eso es importante, alfa veces y de n menos 1, cuando yo tengo una relación de este tipo, el h de este sistema está dado por este exponencial. ¿Ya? Acá ya está la respuesta como tal. Es parecido acá. Cuando yo tengo esto, ¿cuál es su h? Y lo hemos deducido. Yo pongo delta E de n en la entrada y tengo esto de acá, que es esto de acá. ¿No? Es fácil la deducción. Acá la deducción no es tan fácil. Ahorita voy a explicar cómo se hace. Pero primero adoptemos eso. Esta es su respuesta impulsional. Cuando es infinito, es cuando vemos que existe retroalimentación. Esta primera parte quiero que se entienda. Y de n depende de valores anteriores de y de n. Acá, y de n solamente depende de x. No existe retroalimentación. Inmediatamente hay un vínculo. Cuando no hay retroalimentación, la respuesta impulsional es de soporte finito. Es F y R. Y acá hay el mismo vínculo. Hay un vínculo parecido. Cuando existe retroalimentación, vemos claramente que y de n depende de valores anteriores de y de n, no solamente depende de x.
Entonces decimos que existe retroalimentación y el vínculo es que su HDN va a ser infinito. ¿Ya? Entonces, cuando no existe retroalimentación, siempre va a ser de soporte finito HDN. Cuando existe retroalimentación, siempre HDN se va a ir al infinito. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Ya. Y acá les dejo una pequeña tarea para los que quieran ganarse 5 puntos. Es una tarea matemática. No es muy complicado y es matemático, por eso solamente 5 puntos. Es lo que es justamente de cómo llegar a este HDN. Sí. ¿Cómo obtengo este HDN? Pues de la misma manera que hemos obtenido la anterior vez. Cuando yo coloco un delta DN, lo que sale es un HDN. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En mi relación, colocar un delta DN. Digo, YDN igual XDN que voy a colocar, voy a poner XN, voy a colocar delta DN más alfa veces y de n menos 1. ¿Ya? Y de acá ya no vendría a ser y, sino que vendría a ser la salida h. Y de acá se puede encontrar h. ¿Ya? Entonces en vez de x pongo delta de n y lo que voy a encontrar no va a ser y de n, va a ser h de n. Entonces la tarea consiste que esta relación no es tan evidente. ¿Ya? Es un poco de investigación, ya que hay un poquito de investigación matemática, o simplemente análisis. ¿Ya? Alguien con un buen poder de análisis matemático puede hacerlo sin investigar. Llegar de acá a esta igualdad. Llegar de acá a esta igualdad. El primero que lo haga, le doy 5 puntos. ¿Ya? Entonces me envía en un borrador en papel cómo ha llegado a eso. Y luego, si es que yo valido, le voy a pedir que haga un pequeño video de explicación y así le doy 5 puntos en el segundo parcial. A la primera o segunda, en función de cuántos participen, pero va a ser a la primera o a la segunda o a las 2 primeras personas que me envíen. ¿Alguna pregunta, duda de esta pequeña actividad? Ok. Entonces, por favor, anoten esta parte, ¿ya? Muy probablemente esto entre en teoría. Cuando no hay retroalimentación, la respuesta impulsional es F y R, soporte finito. Y cuando hay retroalimentación, la respuesta impulsional es I y R, soporte infinito. Tac, 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 tac. Y finalizo esta primera parte con lo que vendría a ser la estabilidad. Y que es prácticamente igual que en continuo. ¿Ya? Estabilidad ya sabemos que lo utilizamos en es necesario para diferentes aplicaciones, ¿ya? Aplicaciones robóticas, en braking systems, etc. ¿Y qué es estabilidad? Pues que cuando yo meto algo estable, tiene que salir algo estable. Si yo meto algo estable y sale algo inestable, entonces hablamos que el sistema es inestable. ¿Ya? Para que anote participación, ¿quién se recuerda cuál es la condición de estabilidad desde el enfoque de la respuesta impulsional? Esto ha entrado en el primer parcial, Patricio. Tenía que ser la integral de la respuesta al impulso y si esta era divergente, entonces no era estable el sistema. Muy bien. Tenía que... Hacíamos la integral, valor absoluto de h de t en todo el espectro, y si esto divergía o esto convergía, es donde decíamos que esto es inestable
o decíamos que esto es estable. Entonces, simplemente razonando, Patricio o alguien más, simplemente razonamiento. Esto era en el continuo. En el discreto, ¿qué creen que vaya a ser? Sería lo mismo, pero en vez de una integral tendría que ser una sumatoria. Exacto. ¿Ya? Muy bien, Patricio. Ok, Patricio, pongamos dos participaciones. Entonces, es exactamente lo mismo, solo que ahora en una sumatoria en vez de una integral, como dijo Patricio. Tac, 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 tac. ¿Dónde está esto exactamente? A esto de acá le llama sumatoria. ¿O está acá escrito? Acá, mejor. Cuando el sistema LTI tiene una respuesta en pulsión al H, este va a ser vivo, es decir, yo meto algo bounded, algo estable, sale sí o sí algo estable, ¿ya? Solamente cuando en vez de una integral, la sumatoria en todo el espectro sea menor a infinito. Converge. Exactamente lo que ha dicho Patricio. ¿Ya? Acá les muestro rápidamente un sistema estable y otro inestable. Fíjense. Yo tengo XDN, que es un pulso, y esto de acá es mi input. ¿Ya? Esto de acá no está divergiendo. Esto de acá es algo bounded. Nos referimos a lo vertical, ¿no? Esto no se va al infinito, es bounded. Si yo coloco esto en un H de n, ¿ya? El cual va a ser este sistema, ¿ya? Les recuerdo, acá en el anterior slide hemos visto que este y de n igual a entrada más alfa veces y de n menos 1 es de acá y es parte de la tarea, ¿verdad? De la investigación matemática. De acá decimos que encontramos que h de n es alfa veces alfa n o de n, ratito, creo que sí. Esa es la investigación. Esto es tac, 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 tac. Alfa de n u de n. ¿Ya? Entonces, alfa de n u de n. ¿No? Esto de acá es justamente la investigación, cómo llegar. Entonces, si alfa es un medio, ¿ya? ¿Ok? Perdón. Si alfa es un medio, con este h de n, y de n, que es la convolución de la entrada con la salida, me da esto de acá. Me da algo bounded. Entonces, para alfa igual un medio, hablamos de estable. ¿Ya? Estable. Pero en el caso que alfa sea mayor a 1, ¿ya? Acá es 3 medios, ¿ok? La misma estructura, ¿ok? Pero con un alfa diferente. Y de n, que sigue siendo la entrada convolución h de n, va a darme esto de acá. Y esto vemos claramente que se va al infinito, diverge y es inestable. ¿Ya? Entonces, para recordarles, ¿qué es ese concepto de estabilidad? Cuando yo meto algo bounded, algo que se comporta bien, algo estable, tiene que darme algo estable, que es lo que vemos acá. Acá hay convergencia y estabilidad. En cambio, cuando meto algo estable, en todo el rato meto algo estable, todo el rato meto esto de acá. Pero ahora es otro sistema con otro alfa, veo que esto se va lejos, entonces hablamos de inestabilidad. Ya, para recordar rápidamente lo que es estabilidad. Y desde el punto de vista matemático, h de n, tengo que ver que esta sumatoria me tiene que dar un número menor a infinito. Y ahí puedo decir que es bounded. Esto simplemente es una, ¿cómo se dice esta cosa? Una demostración, ¿ya? Demostración matemática para el que quiera luego ver. Y nos vamos acá, que es lo más importante. Cuando yo tengo
levante la mano. Si mi H es F y R, sí o sí es vivo. ¿Ya? ¿Quién me dice por qué esto puedo aseverar con lo que acabamos de ver? Si mi respuesta impulsional es F y R, entonces mi sistema es vivo, es estable. Según lo que acabamos de ver, ¿cómo podemos demostrar esto? ¿Nadie? ¿Qué tengo que hacer? Sí, perdón, Mancaya. Y es para el tema de que no depende de valores ¿Anteriores? anteriores. Ajá. No necesariamente, no tan atrás. Es lo que he dicho, lo que hemos dicho hace un momento. Lo que ha dicho Patricio, está más, para darles más pista. Ah, ya, Amancaya. porque converge, no diverge. ¿Qué cosa converge? ¿Qué cosa no diverge? La suma en este caso. Ya. ¿Y por qué la suma de un F y R converge? Lo que tú me estás diciendo es que si hago la suma de algo que es F y R, esto va a converger. ¿Por qué? Yo creo, Inge, que es porque no tiene una retroalimentación, se podría decir. No exactamente. ¿Alguien que quiera complementar lo que dice Mancaya? Es que tiene límites, Inge. Tiene límites. Porque tiene soporte finito. Cuando es F y R, es soporte finito. Cuando es F y R, voy a tener valores, ¿ya? Pero luego va a ser cero. Y cuando yo haga la sumatoria, acá, cuando yo haga la sumatoria, ¿qué voy a sumar? Voy a sumar 0 más 0 y voy a sumar más este valor, no sé, menos 2 creo. Este va a ser menos 2, más este valor que va a ser más 1, más bla, 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 bla. Voy a sumar números. Y esa suma de números, ¿qué me va a dar? Te va a dar un número que sí o sí va a ser menor a infinito, no diverge. ¿Está claro, Mancaya? Sí, Inge. ¿Ya? No había visto bien lo de los límites, pero sí. Gracias, Vale. Inge. Más 2 y Mancaya. ¿Ok? Entonces, un sistema LTI F y R siempre es vivo. ¿Ya? Un sistema H, F y R siempre es vivo, siempre es estable. Porque automáticamente cumple la condición que nos ha dicho Patricio. ¿Qué quería decir acá? Pucha, se me ha ido. Y acá podemos ver otros sistemas que no son F y R, sino se van al infinito, ¿ya? Acá podemos ver que HDN 1 sobre n, ¿ya? Entonces va disminuyendo 1 sobre n, para n3 es un tercio, un cuarto, entonces algo que decae. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer la sumatoria, pues ya. Y esta sumatoria, ya es algo más matemático, no diverge, no converge, perdón. Esta sumatoria se va al infinito. Por lo tanto, no es vivo, ¿ya? Por otro lado, cuando yo hago la sumatoria de 1 sobre n cuadrado, es algo que decae más rápido, y esta sumatoria, haciendo matemáticas, se llega a que es pi cuartos, es un número, ¿ya? Por lo tanto, es vivo, ¿ya? Y acá lo que habíamos visto anteriormente, algo que vemos mucho, el exponencial, un exponencial que decae. Cuando yo hago la sumatoria de este exponencial es equivalente a hacer esta sumatoria, ¿ya? Cuando yo sumo esto más esto, es la sumatoria de alfa a la 0 más alfa a la 1 más alfa al cuadrado más alfa al cubo. Entonces hago la sumatoria de alfa a su exponente y esto me da este número que es menor a infinito, es vivo, ¿ya? Pero cuando el exponencial es mayor a 1, pues esto se va hacia arriba y vemos claramente que es diverge, no es vivo, ¿ya? Si el valor nomás de acá es infinito en el infinito, la sumatoria pues va a ser infinito, ¿no? Un infinito más grande. Con esto espero que esté claro lo que es estabilidad, recordar lo que es estabilidad que ya hemos visto y añadir algunos conceptos de estabilidad con lo que vendría a ser F y R, con lo que vendría a ser I y R. Esto de acá es I y R, esto de acá es I y R porque se basa al infinito horizontalmente, ¿ya? Y vemos que hay I y R's que pueden ser estables y que no pueden ser estables. Hay I y R's que pueden ser estables y que no pueden ser estables, ¿ya? Pero un F y R siempre es estable. Y un F y R no tiene retroalimentación, un I y R sí tiene retroalimentación. ¿Dónde vemos eso? En la ecuación, en la relación, ¿no? Acá tengo la relación de Y de N
que depende de la salida anterior, ¿ya? En cambio, un F y R siempre va a ser algo de este estilo, que la salida solamente depende de la entrada, no depende de la salida. ¿Ok? Y acá también vemos lo que es causalidad. Aprovecho de decir esto. Toditos lo que les he mostrado son causales. ¿Por qué? Porque la salida, vemos que solamente depende del valor de la entrada en ese momento y también valores pasados, pero no depende de valores futuros. Esto es un valor pasado de la entrada. ¿Ya? Y acá vemos lo mismo. La salida depende de un valor, del valor actual de la entrada y de valores pasados de la salida. Entonces no depende de valores futuros. Entonces siempre que veamos menos, n menos en 2 menos 3, estamos hablando de valores pasados, son causales. ¿Ya? Para que sea no causal, acá tendría que aparecer un más, digamos. ¿Ya? O acá n más 2, por ejemplo. ¿Ya? Espero que esté claro en todos los conceptos de causalidad, estabilidad y en el contexto de discretos. ¿Dudas, preguntas? Ok. Hacemos una pausa